Consulta, nosotros al trabajo integrador los compartiríamos ustedes en el campus por un PDF. Hay que Es... compartirlo de tres formas. El trabajo. Les vamos a pedir Ok. que nos envíen el archivo de Power BI, que es específico del formato de Power BI, un Word o un Excel, lo que les resulte cómodo, en general es un Word, también puede ser un PDF, explicándonos qué es lo que quisieron diseñar y las bases que utilizaron para diseñar el tablero, porque esas bases nosotros las vamos a utilizar para poder ingresar y controlar que los valores estén correctos, que lo que quisieron hacer esté bien plasmado. Sí, Aus. No, tal cual, como dice Joaco, es el tablero, las bases y el proyecto, bien. Y yo quiero hacer un hincapié acá. El proyecto, que es el archivo, el documento, mejor de texto, sea en el formato que sea. Ustedes ven, si miran lo que es, la guía de la actividad integradora va a estar detallado ahí, pero básicamente tienen que hacer tres cosas, bien. Definir cuál es el objetivo del proyecto, decir, no sé, qué es lo que quiero analizar. Yo doy una recomendación para que nosotros sea más fácil la corrección, en torno a qué es lo que quiero analizar, cómo lo quiero analizar, ¿bien? Quiero analizar cantidades, variaciones porcentuales, que hagan como un pensamiento extra ahí del objetivo, lo bajen a tierra, las bases que van a utilizar, si te determinaron algún criterio en específico que lo mencionen, y los pasos que hayan aplicado o piensen aplicar para llegar al objetivo final, ¿bien? Pero bueno, a mí me parece que la parte de la definición del objetivo es muy importante porque a nosotros nos ayuda a entender el desarrollo y poder corregirlo de manera correcta, ¿bien? A mí me ha pasado que me han venido con un desarrollo espectacular, pero con una definición del proyecto pobre, y no podía aportar nada porque si yo no sé qué es lo que estás queriendo hacer, por más que la parte técnica esté genial, obviamente te voy a decir, la parte técnica está genial, no te puedo aportar nada para llegar al objetivo final, ¿bien? Eh, a mí me pasó, no sé, un alumno me pasó un montón de cálculos estadísticos, pero nunca definió qué era lo que quería analizar. Entonces veía la parte técnica y estaba perfecto, pero no sabía qué era lo que quería analizar. Entonces ahí hay un choque de lo teórico y lo técnico, o lo práctico, que se complica a veces. Entonces, sintetizando, de una manera muy simple, expliquen bien qué es lo que quieren hacer bien, cuál es el objetivo final. Discúlpame, por ahí vos tenés un lenguaje muy técnico, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y metodóloga. O sea, para mí lo que vos me estás pidiendo en metodología es la unidad de análisis. ¿Cómo clasifico esa unidad de análisis? Las Claro. variables y los indicadores que quiero ir a buscar. Sí, sí, tal cual, ¿no? Claro, No quiero ok, ok. profundizar en esas Ahí lo palabras porque entendí. puede ser capaz para algunas personas eh, confuso, no pueden entender. Básicamente tienen que hacer explicar qué es lo que quieren hacer bien. Si ustedes quieren analizar cuántas toneladas de papas se consumieron en la provincia de Buenos Aires, bueno, díganlo. Quiero analizar Ok. cuántas toneladas de papas se consumieron en la provincia de Buenos Aires y ahí, no sé, quiero compararlo con la tonelada de zanahoria, entonces va a ser una variación porcentual, o quiero en cantidades, va a ser una tarjeta, un gráfico de barras, ¿bien? Ah, No ok. quiero entrar en detalles específicos de la unidad de Sí, sí, porque es análisis, el mucho. Ok, indicador, etcétera, etcétera. ok, ok. Dale, muchas gracias. Bien. Yo tal vez sí te pueda aportar un poquito más desde ese lado, que hablo un lenguaje un poco más parecido respecto a mi formación propia y desde el lado de la docencia voy a tratar siempre de alejarme un poco de lo técnico. Eh, Respecto a la metodología, no les vamos a pedir un desarrollo particular de todo su sistema metodológico. Eh, Más que nada buscamos sus intenciones generales, porque al fin y al cabo es un curso introductorio y nosotros lo que queremos es que al finalizar el curso ustedes puedan desempeñarse a grandes rasgos utilizando la herramienta, sepan lo que es Power BI, puedan generar un archivo y poder utilizarlo en sus desarrollos tanto laborales como personales. Si quisieran, relacionándolo con lo que hablaron de las publicaciones, no es necesario ni siquiera publicar en ningún momento, que para eso sí necesitarían la cuenta. Eh,
no solo para este trabajo, para este proyecto, sino para su utilización general. Por ejemplo, yo lo he utilizado Power BI para hacer análisis estadísticos en relaciones internacionales de política, para hacer mapeos generales de los avances de los conflictos bélicos, por ejemplo. Eso va a ser dependiendo las necesidades de cada usuario. Pero a grandes rasgos lo que necesitamos es que nos comenten qué es lo que buscan. No detallamos particularmente una, una estructura metodológica. Con que nos comenten un poco nos es suficiente. Y bueno, quienes no pudieron participar en la clase pasada, no hay problema. Quienes no puedan participar en esta y lo escuchen grabado, tampoco hay problema. Lo que sí recuerden que los trabajos sí son obligatorios. Les vamos a pedir que los entreguen, por favor. Igualmente, quien no pueda, estamos a disposición en todo momento. Nos pueden enviar tanto al foro como mensajes privados. Vamos a tratar de hacer siempre un seguimiento, porque a nosotros lo que más nos importa es que todas las personas que ingresaron puedan finalizar y que se sientan guiadas y acompañadas. Sabemos que puede llegar a ser complicado el uso de la herramienta, si no es algo a lo que se dedican en el día a día, y no queremos que eso sea un impedimento para finalizar el curso. Bueno, encantados. Y a quienes participaron hoy y no han podido participar antes, muchas gracias por estar acá. Y vamos a dar inicio a la clase, si les parece. Sí, bueno, vamos para adelante. Cualquier cosa está el chat, vamos solventando las dudas que vayan surgiendo, ¿bien? Bueno, hoy vamos a ver, o empezar a trabajar, mejor dicho, con Power BI, ¿bien? Lo primero que vamos a ver es cómo consumir la información, ¿bien? Las bases de datos. Esto es lo que lo llamamos origen de datos, ¿bien? En Power BI se hace referencia como origen de datos. Después vamos a ver algunas pequeñas transformaciones, a esto me refiero, yo tengo una base de datos y la proceso, bien, le hago transformaciones, imagínense, filtro una columna por un valor determinado, a eso lo llamamos transformación. Después vamos a detallar algunos objetos visuales, ver algunos ejemplos de unidad de análisis. Eh, Vamos a empezar a definir lo que es el modelo semántico, ¿bien? Que es esto que podríamos haber mencionado la clase pasada, que es un modelo interrelacionado de bases de datos. ¿Cuáles son las relaciones de un modelo semántico? Sus tipos y características. Y otros comentarios al final de la clase, como siempre, ¿bien? Para aquellos que tengan problemas para acceder a la plataforma del IPAP o, bueno, eh, no hayan consultado el material todavía, acá en el Webex, en la sección de contenido, recuerden que es en la parte inferior derecha, hay unos tres puntitos, lo seleccionan, hay una opción que se llama contenido. Está cargado el material que vamos a utilizar hoy, ¿bien? Es el PDF de la clase 2. Voy a proceder a compartir pantalla y arrancamos. Bien, ahí se ve mi pantalla, ¿no? Perfecto, pensé que estaba muteado. Bien, hablé un montón y estoy muteado. Eh, bueno, este es nuestra aula virtual. Este es el material que vamos a utilizar hoy. Bien, les doy un pantallazo de lo que es el contenido. Bien, conexión de datos, es lo primero que vamos a ver. Transformación de datos, elementos visuales, crear el modelo de datos y otros comentarios. Bien, así que vamos a arrancar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener ya generado un informe de Power BI, bien, un tablero de Power BI. Yo ya acá lo tengo. Como habíamos visto en la clase pasada, por defecto nos va a abrir esta interfaz, que es la interfaz de Power BI DAX, donde acá vamos a poder acceder a nuestros orígenes de datos. Bien, vamos a poder obtener nuevos orígenes de datos.
Esto lo vamos a hacer desde la pestaña de inicio, buscar el botón obtener datos. Bien, vamos a seleccionar, vamos a ver que nos va a abrir una ventana emergente donde nos enlista, Power BI nos enlista todos los tipos de origen de datos disponibles que tenemos para cargar. Bien, esto hace referencia a todas las herramientas disponibles que tiene el sistemita, el programa, para procesar y cargar los datos. Bien, Em, por lo general pone en orden de prioridad los orígenes de datos más utilizados. Bien, fíjense que el Excel es la primera opción. Vamos a tener unas categorías, bien, archivo, base de datos, esto hace referencia a consultas de todo tipo. Una de ellas, una consulta SQL, por ejemplo. Microsoft Fabric, que es un complemento de Microsoft, y lo mismo que Power Platform, Azure. Bien, son otros servicios de Microsoft, servicios en línea, como puede ser conectarse a una web o a una consulta en nube y otras consultas. Bien. Vamos a arrancar con el origen más clásico y más fácil, que es el libro de Excel. Bien. Lo podemos seleccionar desde el desplegable este, donde están todos los orígenes de datos, o buscar directamente Excel, la palabra clave Excel, y vamos a tener este origen de datos. Bien. Lo tecleamos y nos va a abrir un buscador de archivos. Bien. En el buscador de archivos lo que vamos a hacer es buscar el archivo, ¿no? La base de datos que vamos a consumir. Yo, por ejemplo, no sé, voy a tomar esta base, seleccionamos el archivo, ponemos a abrir, y nos va a abrir una nueva ventana emergente, la cual es el navegador de archivo. Bien, lo que hizo Power BI es leer el origen de datos que le determinamos y hacer una previsualización de qué es lo que tiene este origen de datos adentro. Bien, en este caso, como es un archivo de Excel, lo que hizo fue leer las hojas que tenga y hacer una previsualización de lo mismo. Se escucha bien, ¿no? La pantalla se ve fluida. Sí, 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 perfecto. Perfecto. Cuando me aparece una notificación que tengo problemas de red, no me pueden estar escuchando más. Bien, les decía, entonces tenemos una previsualización de lo que es la base de datos. Imagínense que este Excel que yo consumí tiene 15 hojas, bien, 15 pestañas. En esta sección izquierda, en esta columna izquierda, vamos a tener enlistadas todas las hojas que tenga el Excel, o si es una consulta, todas las tablas que tenga la consulta, etcétera, etcétera. Bien, yo lo que puedo hacer en el caso de cargar un Excel es seleccionar una hoja. Bien, yo acá selecciono la Sheet 1 y vemos que en la parte derecha tengo una previsualización de cómo son los datos, bien, qué es lo que tiene la hoja 1 dentro de este Excel que estoy cargando. Bien. Si yo quiero cargar este origen de datos así, como viene, pongo directamente cargar y lo que va a hacer es procesar la base de datos y cargármela al Power BI. Bien. Por lo general, salvo que estemos trabajando con una base que ya esté procesada o que sepamos que no la tenemos que trabajar y es una base que está prolija, no se suele cargar directamente un origen de datos. Bien, es como para bases muy chiquitas que sabemos que están muy prolijas. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar los datos. Bien, fíjense que tenemos un botón de cargar y transformar datos. Vamos a seleccionar transformar datos y automáticamente nos va a abrir la interfaz de Power Query, ¿bien? Que es el motor de procesamiento de datos de Power BI. Acá lo que hizo Power BI es ya consumir el origen de datos, ¿bien? Lo tenemos acá en la sección de consultas. Fíjense que tenemos una columna izquierda que se llama consultas, donde tengo este origen de datos que consumí, ¿bien? A la derecha tengo los pasos aplicados y esta es la interfaz Power Query que nos permite preprocesar los datos, ¿bien? Eh, entonces, haciendo una síntesis de cómo consumir un Excel, vamos a ir a origen, obtener origen de datos o nuevo origen. Si estamos parados en Power Query, el botón de obtener datos se llama nuevo origen.
funciona de la misma manera que en DAX, bien, se caracteriza por una hoja en blanco y un barril amarillo, funciona de la misma manera, ¿no? Vamos a la opción de obtener datos, buscamos el libro de Excel, exploramos nuestra computadora, seleccionamos el archivo y lo cargamos, bien. Y claro, con esto, ¿alguien tiene una duda? Traté de explicar de manera general cómo es la consumición de datos para poder explicar los siguientes orígenes. Bien, pero si alguien tiene alguna duda, es el momento. Bien, yo lo que voy a hacer acá es cambiar el nombre de la base, haciendo doble clic sobre la base. Bien, pues vamos a consumir otros orígenes de datos. Otro origen de datos que vamos a ver es una carpeta, bien. Nosotros podemos importar una carpeta que contenga distintos archivos, bien. Con carpeta me refiero a una carpeta local, bien. No es una carpeta de Drive, ni de OneDrive, ni de algún servicio nube, bien. Tiene que ser una carpeta local, sea en nuestro disco C o sea en una red compartida, pero tiene que ser, entre comillas, algo físico, bien. La característica de cargar una carpeta es que lo que va a hacer Power BI es leer todos los archivos de la carpeta que estamos cargando y unificarlos en una base sola, ¿bien? Esto tiene sus salvedades porque los archivos que estén contenidos dentro de esa carpeta deben ser similares. Deben ser, imagínense que nosotros generamos un reporte extraído de un sistema todas las semanas, entonces ese reporte tiene el mismo nombre de columnas, la misma estructura de datos, y lo que vamos haciendo es acumular reportes semanalmente dentro de una carpeta. Nosotros podemos consumir esa carpeta y unificar todos los reportes semanales en una sola base de datos. Bien, esto es muy útil justamente para este tipo de cosas. Les pongo un ejemplo. Yo trabajo en una dirección que se dedica, es una dirección de evaluación del gasto, entonces tiene muchas competencias. Una de las competencias es analizar, por ejemplo, el crédito que tiene el organismo donde yo trabajo, ¿bien? La cantidad de plata disponible, ¿no? Hablando con el plata. En una época ese crédito se consultaba en un sistema que es de SIGAF, bien, que es el organismo, digamos, la bolsa de la provincia de Buenos Aires. Se consultaba en un sistema que era de SIGAF y se extraía un Excel, bien. Ese Excel lo cargábamos en una carpeta y lo consumíamos en Power BI, bien. Esa operación la hacía 2 veces por semana. Pues imagínense que si yo tengo que entrar a un Excel, pegar esa consulta semanal, digámoslo así, en otro. O sea, es una movida con un error humano bastante grande. Yo lo único que hacía era descargarlo, pegar una carpeta y consumirlo en Power BI, y Power BI hacía todo solo, bien, unificaba todos los reportes semanales y me hacía una gran base de datos. Entonces, vamos a ir a nuevo origen y vamos a buscar esta opción que es carpeta, bien. ¿Fui claro con esto? Ahora lo vamos a ver en la manera práctica, pero puede ser un Sí, poco sí, sí. engorroso. O sea, pero piénsenlo así, de esa manera. El mejor ejemplo es si yo tengo que hacer un reporte, extraigo información de un sistema semanalmente o diariamente, lo puedo cargar en una carpeta y cargarlo, unificarlo todo en una misma base de datos. Acá lo que nos va a preguntar es dónde está la carpeta que yo quiero analizar. Bien, nos va a abrir nuevamente un explorador de archivos. Este es un poco menos ergonómico que el que vimos anteriormente. Vamos a tener que buscar la carpeta. Acá lo que está haciendo Power BI es decirme, fíjense que arriba yo tengo la ruta de la carpeta, ¿bien? Es decirme, dentro de la carpeta tenemos estos archivos, ¿bien? Acá tenemos un listado de los archivos, ¿bien? Me está diciendo, bueno, el contenido, el nombre del archivo, yo en este caso es un archivo preparado, ¿bien?
La extensión, esto quiere decir el tipo de archivo y otros datos. Bien. Como les decía, lo que hace Power BI al cargar una carpeta es combinar todos los datos. Bien. Lo que hace es pegar, en este caso, un Excel abajo del otro. Bien. Vamos a poner combinar y transformar datos y vamos a ver el resultado. Acá nos va a abrir una nueva ventana emergente donde nos va a preguntar cuál va a ser el archivo de ejemplo. Estas referencias que si yo tengo 100 Excel, me va a decir cuál va a ser el inicial. Bueno, va a ser el Excel 1. El resto, los restantes 99 los voy a pegar uno arriba del otro. Bien, no llegué a ver la pregunta que hizo Ernesto. No sé, Juaco, si me lo puedes llegar a leer. Sí. Pregunta si en carpeta se puede consumir otro tipo de archivo, por ejemplo, un texto plano. Sí, se puede, se puede. Se suele utilizar para Excel, más que nada, ¿bien? Lo que hace en realidad Power BI es tomar una transformación de ejemplo, lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero lo que hace es tomar una programación, digámoslo así, una programación de ejemplo y aplicársela a todos los archivos que estén dentro de esa carpeta para estandarizar el origen de datos y combinarlo todo en uno solo, ¿bien? Lo que pasa es que para el Excel ya lo tiene establecido de manera estándar, ¿bien? Si no, nosotros tenemos que hacer un proceso manual para escribir una memoria, la cual va a usar Power BI como ejemplo para transformar todos los archivos y estandarizar las bases, ¿bien? Eh, pero como les decía, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los archivos que consumamos de una carpeta sean de la misma estructura, ¿bien? Tengan los mismos nombres de columnas, las mismas columnas, o sea, sean archivos iguales, nada más que cambien la información interna, ¿bien? Por eso les ponía el ejemplo de una actualización periódica de un Excel, ¿bien? Que voy descargando el reporte de un sistema todos los días, semanalmente, mensualmente, ¿bien? Es el mismo archivo, nada más que se va actualizando la información o va cambiando la información, ¿bien? Piénsenlo de esa manera. Cualquiera que quiera trabajar con cargar una carpeta, lo vemos, bien. Es un caso que si no está, como les digo, si no es algo muy entablillado, es medio complejo de aplicar, a veces no es muy útil, pero si alguien quiere trabajar con este origen de datos, lo vemos particularmente, bien. Bueno, acá lo que hizo, como les decía, fue pegarme estos dos Excel uno al otro. Y lo que va a hacer de manera automática es ponerle un indicador a los datos que hace referencia a qué base pertenecía. Perdón. ¿Qué quiere decir? Si se fijan acá, hay una columna que se llama Source Name, que está haciendo referencia a qué origen o a qué Excel pertenecían los datos. Bien, yo tengo base A y base B, son los dos Excel que yo tenía. Yo puedo seleccionar base B y ver qué datos tenía la base B y viceversa con la base A. Bien, esto es útil eh, porque, por ejemplo, lo que les decía, si hago una actualización periódica o una extracción periódica de un sistema, el nombre del Excel puede ser la fecha de extracción, por ejemplo, o de actualización. Y cuando haga este proceso Power BI de juntarme todos los archivos, voy a tener como información adicional la fecha de actualización, por ejemplo, ¿no? El nombre de cada archivo. Este source name hace referencia al nombre de cada archivo. ¿Bien? ¿Fui claro con esto? ¿Alguien quiere detallar algo? Yo quería ver si lo que estoy entendiendo está correcto. Es decir, que lo que hace Power BI es como sintetizar toda la información que uno le va como subiendo, ¿no? al sistema, y es como poder llevar un control y además una estadística. ¿Es así? No entendí muy bien lo de la estadística. Claro, porque el resultado de Power BI
¿Cuál sería? O sea, eso es lo que quiero entender. Cuando vos le subís, cuando vos formás un archivo como el que estás haciendo ahora, ¿no? Donde le compartís una carpeta con muchos datos de un Bien. tablero que formaste vos. No, el tablero, si bien ya el mismo nombre y las competencias generales de Power BI están orientadas a hacer estadística, bien, Sí, sí, BI es de Business Intelligence, bien. sí. Nosotros podemos corrernos de esa línea y Ah, ok. hacer lo que nosotros querramos, digo. Sí, Power BI se suele utilizar mucho. Vos sos la persona que no había llegado a la clase pasada, claro. ¿no? Por eso sí estoy Bien. tratando de atar Ah, información. perfecto. Power BI se utiliza para hacer análisis estadísticos, Sí, bien, se utiliza para visualizar datos. sí, Básicamente, la idea original de Power BI era procesar datos, visualizarlos de la manera más óptima para tomar decisiones correctas, bien. Esa era exacto. como Sí. la gran idea de Power BI. Ajá, Pero a lo largo del tiempo se ha visto como una herramienta muy útil para automatizar procesos, bien. sí. Esto lo vamos a ir a ver a lo largo de las clases, pero eh, puedo automatizar un proceso, bien. Imagínate que vos en tu trabajo tenés que hacer un informe semanal, yo siempre pongo este ejemplo, tenés que hacer un informe semanal o mensual, donde tenés que combinar, no sé, 5 Excel, hacer buscar B, limpiar Ahí está. información, hacer un montón de cosas todos los meses de manera repetitiva, Está durísimo, weón. lo cual genera, no sé, margen de error humano, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Todo eso lo puedes automatizar con Power BI, ¿bien? ¿Por qué? Perfecto. Porque podés decirle, grabar en una memoria, decirle, aplica estos procesos, Sí, y lo único que vas a tener que hacer es actualizar el tablero, ¿bien? Power bien, BI va a automatizar los procesos aplicados y vas a automatizar ese informe, ¿bien? En bien. vez de juntar vos manualmente con Excel, hacer todo el informe, lo puedes Entiendo, hacer sí. de manera automática en Power BI y con muchísimas herramientas mucho más útiles que las que puede tener un Excel, con las que Claro, podemos hacer sí. nosotros de manera manual Con y menos margen de error, además. con menos margen de error, de una manera más óptima, mejor mantenimiento. Como tiene una memoria local, uno sabe qué es lo que pasó anteriormente, tiene Claro, trazabilidad, un montón de cosas. ¿Bien? perfecto. Y lo más importante, tiene objetos visuales, objetos que nos permiten visualizar los datos de una manera muy linda, digamos, muy ergonómica, y nos Ajá. permiten generar impacto con los datos. Bien, no es lo mismo ver un conteo, una tabla dinámica de Excel, que ver un tablero bien armado en Entiendo. Power BI. Bien. Bien, yo pensé que era como que la estadística iba sí o sí, por eso estaba preguntando, ¿viste? Sí, no, la estadística. Nosotros, por ejemplo, con Joaco trabajamos en el mismo organismo y tenemos tableros que no hacen estadística. O te diría que la mayoría no hacen estadística. Bien, bien, bien. Hacen estado situacional, te dicen, mira, acá se gastó tanta plata, Claro, o sí, este sí, sí. expediente se Otro cumplió tipo de tal análisis. día. Claro, o sea, la estadística está, pero uno se puede correr de eso, ¿bien? Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Bien, con respecto a las carpetas, ¿hay alguna duda? Redondeando la idea, lo que hace Power BI es tomar todos los archivos de una carpeta y pegarlos uno arriba del otro, ¿bien? Si tenemos un archivo que tiene las columnas con un nombre distinto a otro, lo que va a hacer es agregar esas columnas de manera adicional, pero o sea, va a ser una mala transformación de los datos, ¿bien? Más adelante lo podemos ver. Prosigamos con otro origen de datos y de última lo vemos al final de la clase o al final de este punto. Bien, el siguiente origen de datos que vamos a ver es conectarnos a un archivo en Drive, ¿bien? En este caso vamos a usar un Excel que yo cargué en Drive, bien, sería un Google Sheets, porque lo que hace Google es transformar el Excel a su herramienta, que es Google Sheets. Vamos a conectar de manera remota a ese Google Sheets, bien. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a este archivo en la nube, en el Drive, puede ser OneDrive también, y bueno, obviamente tenerlo cargado y habilitar la privacidad, anular la privacidad, mejor dicho. Publicar este archivo para todo el mundo, es decir, hacer público este archivo. ¿Por qué?
Porque si este archivo tiene restricciones de privacidad, Power BI no lo va a poder conectar bien. O nos va a pedir licencias, contraseñas, etcétera, etcétera. Bien. Se puede hacer, pero lo más óptimo es publicar un archivo sin privacidad. Bien. Para hacer esto, vamos a pararnos en el archivo que tengamos cargado en nuestro Drive. Vamos a ir a la sección Archivo. Vamos a buscar la opción Compartir. Y vamos a seleccionar la opción que se llama Publicar en la web. Bien. Se ve bien ahí, ¿no? Bien. Vamos a seleccionar. Nos va a decir, bueno, el enlace, si queremos insertar algo. En este caso yo le voy a mandar para adelante. No quiero personalizar ninguna opción. Una vez que pongamos publicar, nos va a devolver el enlace. Debemos guardarlo. Bien. Aunque podemos acceder después a este enlace. Que este enlace va a ser el enlace de invitación, ¿bien? Básicamente es eso, es el enlace de invitación. Cualquiera que tenga este enlace va a poder acceder a este archivo, ¿bien? No es que lo publicamos en Google y yo ahora busco en mi buscador municipios y me va a aparecer este Excel, ¿bien? Es un archivo que no tiene privacidad. Todo aquel que tenga el link de acceso va a poder acceder a este archivo, ¿bien? Bueno, ya tenemos el archivo habilitado de manera pública, tenemos el link para conectarnos, vamos a volver a Power BI y vamos a buscar la opción Drive, ¿bien? Puede ser que se llame distinto en este Power BI. Vamos a tener permiso, ¿no? Lo vamos a tener en servicios en línea. Si no mal recuerdo, voy a verificar la filmina, pues yo uso otro Power BI. Clicar en la web. Sí, no, va en este caso, en esta versión de Power BI, vamos a tener que ir a la opción web, ¿bien? Puede ser que algunos tableros de Power BI tengan la opción de conectarse a Google Drive de manera directa, ¿bien? En este caso, este Power BI no lo tiene y tenemos que acceder a la opción web, ¿bien? Nosotros no podemos acceder, nos podemos conectar desde Power BI a distintas páginas web. Nosotros vamos a tomar este archivo publicado como una página web, ¿bien? Vamos a seleccionar la opción web. Vamos a copiar el link que nos devolvió el Drive. Ahora lo que está haciendo es procesar la dirección web y ver qué es lo que hay. Nos va a abrir una ventana emergente mostrándonos qué es lo que hay disponible en esta URL, ¿bien? Bien. Acá tenemos lo que nos abre una ventana emergente donde en la columna izquierda tenemos enlistadas todas las tablas disponibles de la URL. También tenemos en la parte derecha una vista de tabla. Esto se va a activar cuando seleccionemos una tabla. Bien, acá seleccioné la tabla 2. Puede ser la tabla 3 también. Supongo que me va a poner la misma información. Y tenemos una opción de vista web, ¿bien? Pero lo vamos a ver de una manera más práctica con una página web real, ¿bien? Acá lo que debemos hacer es seleccionar una tabla, ¿bien? Que que sea lo que estamos buscando, ¿bien? Nuestro origen de datos. Yo en este caso voy a seleccionar la tabla 1, ¿bien?
Y me trajo la tabla, bien. Perdón, es que justo ahí hay un comentario en el grupo laboral que me distrae un poquito, pero ya estamos de vuelta acá en el piso. Bueno, me trajo la tabla. Ya está bien. En este caso vino con un formato, entre comillas, incorrecto. Acá podríamos hacer una depuración de datos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero como para darle un pequeño adelanto de qué es lo que se hace en Power Query, yo veo que, mejor dicho, se observan en esta nueva tabla que yo consumí, la primera fila está en blanco, ¿bien? Yo tranquilamente, con distintas herramientas, puedo eliminar esta fila. Si observan también la segunda fila, son los encabezados de la tabla. Y voy a hacer una pequeña operación rápida para mostrarles qué es lo que vamos a hacer acá, ¿bien? Lo que estoy haciendo acá es como si lo estuviéramos haciendo en un Excel, eliminar la primera fila de la tabla que no me sirve y voy a utilizar la primera fila restante como encabezado de la tabla, ¿bien? Es decir, la fila 1, que tiene los nombres de los encabezados, lo voy a utilizar como el encabezado de la tabla, ¿bien? Tarda un poquito porque está procesando el tipo de datos de cada columna. Pero si prestan atención, ahora en lo que son los encabezados, es lo que antes era, de manera original, la fila 2. Bien. Bueno, aquellos que tengan la opción en Nuevo Origen conectarse a Drive o a OneDrive, van a tener que poner la URL. Si está público el archivo de Drive o de OneDrive, no van a tener que hacer nada más. Si tiene licencias, es decir, si tiene usuario y clave o clave, van a tener que poner la clave. Bien, les va a preguntar, ustedes ponen la URL, ponen aceptar y les va a abrir una nueva ventana que les hace referencia a las licencias. Bien, Eh, yo en este caso, yo tengo dos computadoras, trabajo con dos computadoras. En esta computadora no tengo esa opción. Bien, es una extensión. Bueno, retomando con la filmina, estamos en lo que sería el inciso B, bien, conexión a una planilla de Google Sheets. Ya vimos el inciso A, el inciso B, vimos el inciso D, que era la carpeta. Ahora vamos a ver el inciso C, que es lo mismo que hicimos ahora, pero con un caso práctico de una página web. Y le voy a hacer unos comentarios después de lo que es el inciso E, que es una conexión a una base de SQL, bien, a una consulta de SQL. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Se ve la pantalla, ¿no? Perfecto. Bien. Yo les voy a ir preguntando porque solo no veo la clase. Veo cuando comentan, nada más me aparece el comentario, pero no sé si se me fue la conexión, si se me cayó la grabación. Bien. Bueno, Estaría entonces, bárbaro. recapitulando. Vimos cómo conectarnos a un Excel, vimos cómo conectarnos a una carpeta, vimos cómo conectarnos a un Drive. Bien. Recuerden que todas estas cosas que vamos viendo están en el material. Ahora vamos a ver cómo conectarnos a una página web. Bien. Te dirán, ¿para qué me sirve conectarme a una página web? Piensen que yo, no sé, les voy a poner mi caso práctico. Nosotros en el organismo que trabajamos utilizamos un indicador que se llama UBI, bien, es una unidad de vivienda. Básicamente lo que dice esa unidad es que cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción terminada, bien. Esa UBI, ponele que tiene, no sé, un valor determinado.
Ese valor determinado se actualiza todos los días, ¿bien? Podríamos pensarlo también de una manera muchísimo más práctica con el precio del dólar, ¿bien? La cotización del dólar. La cotización del dólar varía todos los días, momento a momento, ¿bien? Yo en Power BI me puedo conectar a una página web para tener el dato actualizado de cuál es la cotización del dólar, ¿bien? O de un indicador de lo que yo quiera, ¿bien? Lo que hago en realidad cuando me conecto a una página web es evitarme o ahorrarme los pasos de decir, entrar a la página web, buscar qué es lo que estoy buscando, agarrarlo, bajarlo en Excel e importarlo en Power BI. Directamente lo puedo consumir de Power BI, ¿bien? Caso más práctico, la cotización del dólar. Yo tengo un tablero que muestra la cotización del dólar o hace una transformación de pesos a dólares. Eso lo puedo tener automatizado consumiendo en mi página de preferencia de cotización del dólar. Bien. Para hacer esto vamos a ir a nuestra página de interés. En este caso vamos a usar de ejemplo la página del Banco Central de la República Argentina, la sección de principales variables, donde bueno, tenemos unas tablitas donde tiene justamente las principales variables y sus cotizaciones o valores. Bien. Por ejemplo, no sé, tasa política monetaria, está la fecha del 27 de febrero, la unidad es 29. Bien. Acá tenemos tiempo de cambio mayorista. Ayer está en 1062,38 pesos. Bien. Nosotros para consumir esta página lo que vamos a hacer es copiar la URL. Bien, nos paramos en la página, vamos al buscador, copiamos la URL, vamos a nuestro Power BI y vamos a conectarnos al origen de datos llamado web. Bien. Vamos a buscarlo. En este buscador vamos a pegar la URL que conseguimos. En uso avanzado vamos a tener otras opciones. Bien. Acá hace referencia, por ejemplo, esto que es tiempo espera del comando. Hace referencia a que si nosotros queremos conectarnos a una página y esa conexión sale mal, por X motivo, podemos generar otro intento, ¿bien? Decir, bueno, intentalo 5 veces cada 5 minutos, ¿bien? O consultalo cuando tenemos algo que se llama, cuando tenemos una automatización de actualización, podemos indicarle estas cosas, ¿bien? Nosotros por ahora vamos a usar la unidad básica, vamos a pegar la URL, nuevamente nos va a abrir esta ventana emergente, la cual nos previsualiza la página, que es el navegador de archivos, ¿no? Como veíamos con el Excel, que podíamos tener enlistadas todas las hojas que tiene un Excel, acá lo que nos enlista es todos los elementos accesibles que tenga la página, ¿bien? Si la página tuviera 500 tablas, me pondría 500 tablas en lo que es las tablas HTML, ¿bien? Lo que hace Power BI es detectar, entre comillas, detectar en qué lenguaje está el código fuente, ¿bien? En este caso, esta página está en HTML. Puede estar en XML o en otros, ¿bien? Eh, Siempre nos va a ofrecer como opción acceder al código HTML o, por ejemplo, algo que esté mostrado. Es decir, son opciones de la página web. Aquellos que quizás sepan algo les puede servir esto, ¿bien? En este caso vamos a seleccionar principales variables, que es una tabla, ¿bien? Pero en este caso, como estamos con una página real, les voy a enseñar lo que es la vista web, ¿bien? Yo pongo una URL acá y lo que hace Power BI es ir a la página, ¿bien? Fíjense que si en la sección derecha, que es la previsualización del origen de datos, ponemos vista web, estamos viendo la página del Banco Central, ¿bien? Esto es una foto igual, ¿eh? No es que podemos navegar, sino lo que está haciendo es mostrarnos la foto de la URL específica que les pasamos, ¿bien?
Yo no, o sea, no puedo hacer nada. Fíjense que quiero seleccionar algo y no hace nada. Es solo una foto, ¿bien? Es una previsualización. Si la página tiene login, Paco, no sé, ¿querés explicarlo vos? Veo que levantaste la mano justo. No, no, por si no lo habías leído, seguí tranquilo. Si la página tiene login, bien, tiene contraseña, vas a poner la URL y te va a preguntar las licencias, bien. Lo mismo que explicaba con respecto al Drive, bien. Te va a preguntar la licencia. Si vas a querer consultar una página y tenés un problema, o sea, que tiene clave y tenés un problema, lo vemos, bien. Se suele recomendar que no se consulten este tipo de páginas, bien, porque suelen ser más complejas, a veces hay páginas que tienen algo que se llama token, que se genera, no sé, cada 30 segundos se genera un token, o sea, es algo más complejo. Se suele recomendar que no sean ese tipo de páginas, bien. Para hacer eso hay otras herramientas, quizás fuera de Power BI, bien. Pero bueno, si lo querés hacer, vemos el caso práctico. No sé, Joaco, si tenés algo para agregar con respecto a esto. No, eso está perfecto, vos. Si no, lo que pueden hacer es terciarizar la tarea, podríamos decir. Utilizar un archivo de HTML, automatizarlo y, como dice Aus, si va cambiando, se piden los permisos particulares, se genera una contraseña que se actualiza momento a momento y ustedes de lo que toman es del archivo en particular que se va actualizando con los Claro. permisos requeridos. Pero, como dice Aus, tratemos de no ir en primera instancia a esos casos. En general no les va a pedir ningún tipo de contraseña. Al menos no para las áreas generales. Claro, o sea, puede ser que en este caso este compañero, no sé, tenga un sistema. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema propio en el organismo que está publicado en la web, bien. Está desarrollado en un código de programación que nos permite trabajar en la nube. Y capaz este compañero quiere consumir alguna información de ahí, bien. Eh, bueno, habría que verlo. En nuestro caso, nuestro sistema, que hemos trabajado nosotros con Joaco, hemos aportado el desarrollo de eso, trabajamos mejorando el sistema y desarrollándolo justamente. Tenemos una réplica de la base de datos, bien. Eh, Todas las páginas web tienen como una base de datos, lo que se llama el backend, tienen los datos alojados en un lugar, bien. En un conjunto de datos, están en algún lado y se puede consultar eso en vez de la página, bien. Esto lo menciono para aquellos que justamente tengan un sistema institucional que esté publicado en línea y quieran consultar información del sistema, probablemente puedan consultarlo de otra manera, bien. Algo que es una réplica, bien, una consulta, imagínense una consulta SQL. En realidad lo que hacen los sistemas es sacarle una foto de los datos actuales y exportarlos. Hay otras opciones. Bien. Si alguno tiene este problema o necesita hacer esto, lo vemos particularmente. Bueno, bueno, justo esto que mencionaba de las consultas SQL, nosotros también podemos conectarnos a una consulta SQL. Fíjense que es la segunda más recurrente de los nuevos orígenes. Bien, yo en este caso no tengo ninguna consulta que pueda ser pública, bien. Pero lo que podemos hacer básicamente es, si nosotros tenemos que consultar una base SQL, mejor dicho, es poner la IP del servidor, bien, la dirección, la base de datos, es decir, si quiero ir directamente a una tabla. Y tengo otras opciones, bien. Tengo la importar, direct query para utilizar lo que es el sistema de consulta de SQL, sea el motor que estemos utilizando. Y también podemos introducir transformaciones SQL, bien, en lo que es la declaración SQL propiamente dicho, bien. Es decir, aplicar pasos de consulta SQL desde Power BI, bien, con la declaración de nuestro motor, bien. No sé si estoy usando MySQL, tengo que escribir en la notación lógica de MySQL, bien.
Esto nuevamente, si alguien quiere trabajar con SQL y no le encuentra la vuelta, lo vemos particularmente, ¿bien? Pero básicamente ponemos la dirección de nuestro servidor, la tabla, si es que queremos construir una tabla en específico, y nos conectamos. Nos va a devolver un origen de datos, ¿bien? Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda con lo que estuvimos viendo? ¿Alguien quiere ver algo adicional? ¿Algún origen de datos en específico? Estamos bien, ¿no? Sí, se puede construir una API. Voy a verificar. Nosotros, por ejemplo, consultamos API de manera terciarizada también, pero si vos ya tenés una... Depende de cómo estés consultando la API también, ¿bien? Si la API está en una web, lo pones como una web. Si tenés un código, podés insertar el código en Power BI. Y si no, podés ejecutar desde Power BI un ejecutador justamente de la consulta API, ¿bien? En este caso también deberíamos ver, es una situación muy particular, cómo consultar una API, ¿bien? Salvo que sea una API también de un SQL, también. Depende cómo sea la API, qué sea lo que esté consultando la API, hay que utilizar un origen de datos u otro, ¿bien? Podés tener también parametrizado un ejecutador de APIs eh, automático, pero bueno, eso se parametriza de manera manual también, ¿no? Se carga en el Power BI. En este caso, creo que Ernesto, si vos querés consultar una API, también podés dejar la duda y la información pertinente en el foro. Nosotros te respondemos por ahí y nos sirve a todos también, ¿bien? Sí, Joaco. También está la posibilidad de que la... y se escucha, disculpen, el vecino se puso a cortar el pasto, cosas que pasan. También está la posibilidad de que la API te expulse CSV, que lo mencionamos con algo en la clase pasada, pero si ustedes lo abren para quienes no estuvieron, a simple vista un CSV está todo compactado en una columna con separadores de comas o de punto y coma. Y para eso tendrían que hacer, como les va a mostrar Agus ahora, ir al origen de datos y utilizar la apertura de un CSV. Sí, ¿Esto qué va a hacer? Nos va a permitir el mismo tablero hacer la conversión que nosotros haríamos en Excel, que les explicamos cómo hacer de manera manual. El tablero lo hace de manera automática, solamente dándole el origen, que es un CSV. tal Eso es cual. una particularidad también. Tal cual. Bueno, pero ahí sería un tema de que el API ya bajó la info, ¿bien? Eh, yo no me acuerdo yo sé que lo expliqué, no me acuerdo qué archivo utilicé, pero bueno, un CSV, como decía Joaco, es un archivo de valores delimitados por coma, ¿bien? Yo voy a tratar de exportar este archivo, a ver si lo toma bien. Si no, tomo uno que tenga por ahí dando vuelta. Voy a decir, me lo transformo bien. No, no me lo transformo bien. Tendría que ver, si me dan un segundo, busco un CSV para aquel que lo quiera ver. Eh, yo sé que lo expliqué, pero no me acuerdo qué archivo utilicé y dónde lo dejé. Pero bueno, lo que yo me acuerdo que había explicado era que podemos... no tengo ninguno más. Bueno, voy a tener que crear uno de manera rápida yo. No, ya sé cuál había usado. Vamos a ver si lo tengo descargado. Ahora me acordé. Yo descargué un origen de datos de... Ahí está, es este. Descargué un origen de datos de la página de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires. Bien, era este. Menos mal, ya estaba tratando de resolver todo por arriba. En este caso, en realidad, es
mejor dicho, es una exportación de un tablero de Power BI, ¿bien? Yo lo que había explicado es que un archivo de valores delimitados, ¿bien? Separados por delimitador. En cada fila vamos a tener el conjunto de datos, que la primera fila eran los encabezados, y todos los datos están de manera concatenada y separada por una coma, ¿bien? Yo lo que había explicado, en este caso, que si estamos en un Excel, seleccionamos la primera columna, ponemos texto en columnas, delimitados, seleccionamos coma, y nos iba a separar todas las columnas, ¿bien? Todos los datos. Ahora, desde Power BI podemos hacer lo mismo, ¿bien? Vamos a ir a Nuevo Origen. Vamos a buscar texto o CSV. Ya directamente nos propone que los archivos de texto que consumamos sean CSV. Pueden ser de otros tipos igual, ¿eh? Nada más que van a llevar su transformación específica. Bueno, también un texto CSV puede ser un formato TXT, bien, un bloc de notas. En este caso es un Excel que vamos a consumir, pero puede ser un TXT u otro formato que nos permita trabajar con CSV. Nosotros consumimos este origen de datos y ya automáticamente Power BI lo reconoce que está dividido por coma y chao. Lo que es CSV puede estar dividido por cualquier delimitador, bien. La convención estándar es la coma, bien, pero puede ser punto y coma, guión o un carácter en específico. Podría estar dividido por una J, tranquilamente, bien. Eso se genera al momento de generar el archivo, bien. Hay otros sistemas de alojación de datos, bien. Que puede ser un JSON que tiene una estructura determinada y tiene que ser respetada. Pero CSV, como les digo, la convención estándar es dividido por coma, pero puede ser por otro delimitador, bien. Podría ser por punto y coma, es otra muy general. En todo caso, como les digo, acá nos va a preguntar el origen de datos. Por lo general siempre es UTF-8, bien. Esto lo deben dejar como manera estándar. Y después nos pregunta el delimitador, bien. Fíjense que en la parte superior tenemos opciones. Si yo selecciono 2 puntos, fíjense que no funciona. Nada, en el caso que esté delimitado por otra cosa que no sea coma, lo seleccionamos y la detección del dato lo que hace en realidad es recorrer las primeras 200 filas, determinar si la separación del dato está siendo correcta o no y aplicarlo para el resto de la tabla. Bien. Esto, por ejemplo, si yo dentro de un texto, de un archivo CSV, tengo un texto que contiene comas, me va a generar más columnas de las necesarias, bien, porque dentro del texto tengo comas y no es una separación en sí. Entonces lo que hace es promediar la cantidad de columnas generadas por los registros analizados, bien. Entonces dice, no, no son todas las apariciones de las comas posibles. En realidad hay 8 delimitadores, entonces genera 8 columnas, bien. Entonces le ponemos a aceptar y nos toma el origen de datos, bien. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Ya voy a ir cerrando este tema. Voy a dar una pequeña introducción a lo que es Power Query y después Joaco va a arrancar con su parte del material. ¿Algún origen, otro origen que quieran ver? Bueno, como les he mencionado ya en varias veces, lo que es Power Query es el motor de procesamiento de los datos. Bien, nosotros cuando consumimos un origen de datos, lo que hace Power BI es sacarle una foto a este origen de datos. Bien, bien, que el punto sea una coma, eso se hace con un paso de transformación. Bien, eso es lo que estás preguntando. Si lo querés hacer de Power BI, sería una operación de reemplazar valores. Bien. Si vos estás hablando de cómo generar un archivo CSV y cambiar la coma por punto o cualquier otra cosa, eso se hace al momento de generar el CSV
se define el delimitador, ¿bien? Les pongo el ejemplo rapidísimo. O sea, ustedes agarran un Excel con 2 columnas. Para generar un CSV de esas 2 columnas deberían utilizar la función concatenar. Columna A, punto y coma, ¿no? Nueva identidad. Entre comillas, el delimitador que ustedes quieran. Podría ser punto y coma, lo que ustedes quieran. Columna B, ¿bien? Y van a tener un texto con la columna A separado por el delimitador de la columna B, ¿bien? Entonces, como les decía, lo que hace Power BI al tomar un origen es sacarle una foto, ¿bien? A los orígenes de datos. Te saca una foto, aloja la información en una memoria local y después nosotros, si queremos, le podemos aplicar pasos de transformación a esta foto, ¿bien? ¿A qué me refiero con foto? Yo en este caso, lo voy a hacer con la base de obras. En este caso, si yo hago una modificación en la base de obras, es decir, voy a la base de obras y elimino todos los registros, lo dejo en blanco el Excel. Vamos a hacer un caso práctico radical para que se entienda esta idea. Voy a eliminar todos los registros. Listo. Fíjense que este es el Excel que tenemos acá cargado. Eliminé todos los registros y acá no pasó nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una foto de nuestro origen de datos. Entonces, todo lo que pase en el Excel no va a tener injerencia acá hasta que actualicemos el origen de datos. ¿Bien? Hasta que actualicemos la foto. ¿Bien? Que la saquemos de vuelta. Cuando yo saque de vuelta la foto, Power BI va a ver que no hay nada y se va a romper todo. ¿Bien? Esto aplica de manera inversa. Cualquier transformación que haga cualquier transformación que haga de una base de datos en Power BI no tiene injerencia con el origen de datos. Bien. Entonces, Power BI lo que hace es, de manera local, contener los datos. Bien. Saca una foto de nuestros orígenes de datos. A esa memoria local, esa foto de nuestro origen de datos, nosotros le podemos aplicar pasos de transformación. Bien. Por ejemplo, un caso muy práctico, filtrar un valor, eliminar columnas, reemplazar valores, o hacer alguna operación matemática simple, poner, no sé, todos los textos en nombre propio, minúsculas, mayúsculas, dividir fechas, hacer una serie de transformaciones que nos permitan trabajar de manera más prolija con los datos. Bien. Por lo general, Power Query se utiliza para emprolijar las bases de datos. Bien. Lo vamos a hacer de una manera práctica y rápida con esta base de datos. Si pueden observar, tengo la fila 3, está en blanco, la fila 6 también. Y veo que tengo como distintos encabezados, ¿bien? Entonces, y que la fila 1 son los encabezados generales de las tablas, ¿bien? Entonces yo acá puedo decir, bueno, las filas en blanco las quiero eliminar. Voy y me apoyo en una herramienta que es reducir filas, bien, que está en la sección central. Voy a ir a la sección quitar filas y voy a seleccionar quitar filas en blanco, ¿bien? Entonces quité las filas que totalmente están blancos de punta a punta, ¿bien? Después yo quiero quedarme con la fila 1 como encabezado, entonces voy a ir a una herramienta que se llama usar la primera fila como encabezado, que está en la sección de inicio, a la parte derecha. Recuerden que esto es de manera resumida. La clase que viene vamos a ver con detalle las transformaciones más recurrentes en Power Query. Vamos a ver con detalle de qué se trata esto. Y yo, por ejemplo, acá puedo filtrar en la columna fecha todo lo que no sea una fecha, por ejemplo. Bien, lo puedo hacer, puedo poner la barra inclinada, puesto que como esta columna tiene fechas y textos, detecta esta columna como una columna que contiene texto. Si se fijan en lo que es el encabezado fecha, a la izquierda hay una ABC. Esto me hace referencia a que el tipo de dato es texto.
Y yo si quiero pasar la fecha, también puedo hacer eso, bien, cambiar el tipo de datos. Bien, acá hay una sección que es transformar, donde nos indica el tipo de dato. Lo voy a cambiar a fecha, por ejemplo. Bien. Bueno, en síntesis, yo acá hice unas pequeñas operaciones y transformé mi base de datos. Acá me falta un nombre de columna. Puedo poner indicador o variable. Bien. Son todas transformaciones que yo voy haciendo con nuevos datos para trabajar de una más prolija, quedarme con lo que quiero, sacar lo que no quiero, etcétera. Bien. Esta interfaz en síntesis se utiliza para consumir los orígenes de datos y preprocesar. No sé, Joaco, si tenés algo que agregar o alguien tiene No, alguna duda. También puede ser si alguien tiene alguna duda rápida. Quiero cerrar con este tema para poder dejarlo a Joaco con su material. está perfecto, Agus, por ahora. Bueno, recuerden que esto de las transformaciones lo vamos a ver con detalle en la próxima clase. Bien, les recomiendo que vayan probando, vayan toqueteando botones y ya vayan generando consultas para la clase que viene. Bien, la clase que viene se viene fuerte ya. Ya estamos en la clase que viene con un trabajo más práctico. Bien, en este caso voy a dejarlo a Joaco. Bien, no sé, Joaco, si vos me puedes sacar el compartir pantalla porque no tengo ningún botón de la clase. No sé si me explico, si me puedes sacar la potestad de... Ahí está, perfecto. Bien, ahí creo que estoy compartiendo yo. Sí, señor. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a resumir un poco lo que hizo Agus, que ya está más que bien. Y para aprovechar un poco, un pequeño repasito de la clase 1 enlazándolo respecto a las partes, a la estructura que tiene Power BI. Bien, antes que nada les quiero comentar, Agus, ¿se ve la pantalla completa? Se ve Se ve perfecto, ahora sí. las diapositivas, las filminas, perfecto. Bien, Sí, esta la filmina, filmina, está parado en el Power BI todavía. todavía bien, no estoy Ahí compartiendo ahí pantalla está. completa. No, puede que tengas media lenteja la conexión, pero ahí estamos viendo la filmina. Genial. Bien, estas filminas les recuerdo que van a estar subidas en el aula virtual, las pueden consultar. Yo me voy a distanciar un poco de esto, si bien voy a seguir la estructura, no las voy a utilizar ya que les quedan para que las consulten cuando necesiten. Cualquier cosa me paran, si voy muy rápido, si hay algo que no se entiende, yo igualmente voy a ir consultando, pero bueno, vamos a ir con una parte un poco más práctica. Bien, volviendo al tablero. Esto recuerden que es Power BI Desktop y tenemos tres estructuras centrales. Power Query, que es acá en la parte superior, en el margen superior, el lapicito con la tabla de fondo, que es lo que les mostró Agus cuando subimos un archivo, toda la transformación de datos. Después tenemos la vista de tablas, que es lo que conocemos como DAX, que acá vamos a tener todas las bases en el margen derecho, todas las bases que subimos, que utilizamos, incluso las creadas, que como vamos a ver en la clase que viene, se pueden crear tablas desde Power BI, y la vista del modelo, donde tenemos la relación de las tablas que estemos utilizando. Este es un tablero que creamos para las selecciones, como un control para las matrices, pero es un tablero de referencia. Si quieren, igual lo vamos a compartir para que lo tengan por las dudas. Y después les voy a mostrar un poco qué es lo que hace. Ahora me centré en una página en blanco, que es una página nueva, para poder hacer una explicación general. Les comento. A Power Query se puede entrar tanto cuando se sube una base como una vez que ya estamos trabajando si queremos hacer algún tipo de modificación. Seleccionamos en transformar datos y estaríamos en Power Query. Es muy importante
que recuerden lo que les comentó Agus, que es algo que solemos ver complejidad en los distintos cursos que hemos dado. Todos los filtros que realicemos en Power Query van a ser permanentes, podríamos decirlo. Estos van a estar registrados por diferentes pasos, que son estos que se ven acá a la derecha, donde dice pasos aplicados, desde el origen, que es donde subimos la base, la navegación, los encabezados y diferentes pasos que vamos a ir detallando más adelante. Que en este caso serían valores reemplazados, que es el equivalente al reemplazar la coma por punto o el punto por coma, como mencionábamos recién. Bien. Si ustedes, por ejemplo, filtran algo, algún valor, y después van a DAX, cierran acá, cerrar y aplicar, la tabla que les aparezca va a estar filtrada por esa consideración que ustedes hicieron en query. Por lo tanto, no van a tener el valor que filtraron. No van a estar trabajando con la base completa, que es la base que utilizaron de alimentación. No es la misma información que tenían en el Excel, en el CSV, en el archivo, la web o lo que sea que ustedes utilicen de alimentación. Ya tiene un filtro previo y no van a poder cambiarlo desde acá. Esto se llama lienzo. Es donde vamos a trabajar y diseñar la parte visual. Que como ven, en la parte inferior hay diferentes pestañas. Ahora estoy en una pestaña en blanco creada recién, pero les voy a mostrar algunos ejemplos de las posibilidades visuales y de diseño que tenemos. Si ustedes quisieran retroceder ese paso, tendrían que ingresar a Query, como les mostré recién, y desde los pasos que figuraban a la derecha, modificarlo. Volver al inicio, volver al lienzo, y ahí sí van a tenerlo. Si ustedes van a la parte, esta vista de tabla que es DAX, y modifican datos, generan columnas nuevas, que esto lo vamos a ver más adelante, ahí sí van a poder cambiarlo desde acá. No pasa lo mismo con Query. No sé si soy claro, si tengo alguna duda. Podríamos pensarlo. ¿Lo llegas a leer, Joaco? Si no te las leo la. Sí, justo. Podríamos pensarlo como un storytelling. También podemos pensarlo como las pestañas de Excel para que sea más práctico, más claro, porque el storytelling lo podemos pensar de diferentes maneras, dependiendo de la interpretación que tengamos y nuestros marcos teóricos. Podríamos pensarlo en términos de oratoria, si quiere como contar una historia. Vamos a pensarlo como diferentes posibilidades de diseño y de desarrollo y diferentes lienzos, que pueden estar conectados como no. En este caso son lienzos independientes cada pestaña, pero si quisiésemos, a diferencia de un Excel, podemos relacionar las pestañas entre sí y que una filtre a la otra. ¿Sí, Agus? Sí, tal cual. O sea, el storytelling, como vos decías, puede ser distintos conceptos. Podríamos tomar como storytelling que cómo se lee la página, por ejemplo. Si la leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, por ejemplo. Pero sin embargo, sí podríamos llegar a hacer un storytelling como si fueran diapositivas, ¿bien? Pero bueno, lleva un trabajo adicional y eso está bueno si es algo que es para un informe determinado, siempre va a ser de la misma manera, pero es medio estático, ¿bien? La posibilidad de trabajar, como dice Joaco, es que tengamos distintas unidades de análisis, distintos enfoques, podamos generar diversidad en los datos y en el análisis de esos datos, ¿bien? Pero se puede hacer un storytelling. Lo que podríamos hacer es ordenar de manera cronológica las páginas, mostrando distintos datos, indicadores, e ir navegándolas con una herramienta que la podemos llegar a ver más adelante. Bien. Bien. Dicho esto, vamos a comentar, estas son otras bases, porque es otro tablero, es un tablero que yo utilicé de referencia, no son las mismas que subí a Agus. Pero supongamos que estas son
las bases que utilizó él, las carpetas, los CSV y demás. Por ejemplo, acá recuerden que tienen entre la presentación y nuestras imágenes, tienen una opción de zoom en Webex para acercar. Entendemos que tal vez el tablero se ve muy pequeño y algunas cosas cueste leer o cueste visualizar correctamente. Por ejemplo, en el margen derecho, donde estoy seleccionando con el puntero, tenemos unos dibujitos. Esto es una calculadora, esto es un cuadrado con unas líneas, y acá tenemos otras calculadoras. Eso quiere decir que son tablas creadas, que en este caso son tablas de medidas. Lo vamos a detallar más adelante, pero simplemente para que sepan por qué tiene diferente dibujo. Y estas son bases que se subieron tal cual. Bien, estas bases es importante que ustedes generen una relación entre ellas para trabajarlas. Si bien después, cuando empecemos a unificar y generemos diferentes posibilidades visuales, diferentes filtros, vamos a tener una interacción. Si esa relación no está preestablecida entre las bases, que ahora se los voy a mostrar de forma práctica, no va a ser correcta la relación. Y ahí sí es donde vamos a ir a vista de modelo. Les aclaro, les comento por las dudas que Power BI de manera predeterminada muchas veces nos hace el enlace automático. Nosotros por ahí subimos bases, vamos a la vista de modelo y ya nos hizo la relación. Y no es la relación que nosotros queremos, porque capaz que le pareció que había valores en común dentro de nuestras columnas y lo unificó. Pero no era la relación que estábamos buscando. Siempre nosotros como conector vamos a pensar, por ejemplo, si hiciéramos un buscar en Excel. Necesitamos un valor que esté en las dos bases para que nos relacione y nos pueda traer otros. En este caso, si cliqueamos sobre la línea de conexión y vamos acá a propiedades, expandir, nos va a mostrar que estamos conectando la base import resultados CSV, que como el nombre indica justamente es un CSV, en la columna municipio corregido y la tabla municipios con el nombre municipio. Esto significa que estamos haciendo una relación por municipios, como indica, para no ser reiterativo, pero de varios a uno. ¿Qué significa? Que en una de las bases, exactamente en la primera, en esta en import resultados CSV, porque esto siempre se lee de izquierda a derecha, vamos a tener valores duplicados. Los municipios van a estar dos veces. Entonces, la relación va a ser de varios a uno. También nos permite hacer una relación de 1 a 1, que siempre va a ser la relación óptima, que en general vamos a buscar un ID de conexión. Por ejemplo, se utiliza muchas veces para obras, para controles, para diferentes desarrollos de datos, un valor único de referencia. ¿Qué es lo que vamos a llamar un ID? Ese ID puede estar compuesto de diferentes cosas. Suele ser un valor numérico y un valor en letras, un valor de texto. Por ejemplo, ID barra tanto. Eso significa que si lo queremos leer para que lo lea correctamente hay que dejarlo en valores generales. Exactamente, como dice Agus, piensen como un cable donde pasa la información. Si ese cable tiene interrupciones, está cortado, no tiene una relación correcta, esa cañería tiene interferencias, la información no va a pasar correctamente. O sea, que si buscas diferentes puntos de encuentro, no vas a ver bien a dónde llevar y tal vez perdamos información. Esta relación puede ser de ambos lados, dirección de filtrado, como ven acá, o único. El único quiere decir que nos va a filtrar esta base, va a filtrar a esta, pero esta no va a filtrar a esta, o viceversa. En este caso ambas bases se filtran entre sí. En este caso es un tablero con pocas bases, pero después les vamos a mostrar tableros que tenemos con 20 bases o más.
Y en general vamos a tratar de buscar una base central donde van a estar conectadas el resto. Como ven, en este caso la base central es import resultados SB y todas se conectan a esta por diferentes conectores. En este caso son municipios de agrupación de listas, en este caso son municipios generales como vimos, en este caso son por cargo y en este caso es por cargo y nombre de la lista en particular o del candidato en particular. Además, tenemos una tabla, que es una tabla creada, que es una tabla de medidas, que ya lo vamos a detallar más adelante. Esta tabla no necesita tener una conexión con el resto. Ahora les voy a hacer un comentario un poco más teórico. Bien, vamos a tener muchas veces las dos cosas. Nosotros vamos a tener, porque a veces es imposible unificar todo en una tabla. Si bien vamos a detallarlo en la clase siguiente, se puede combinar, se pueden anexar diferentes tablas en una sola y tener una gran tabla central. Pero a veces no podemos traernos todos los valores que tenemos en una sola tabla, porque son valores que son incompatibles en primera instancia. Los podemos relacionar por un valor en común, pero no por todos. Entonces no podemos tener todo en una tabla central. Así que vamos a tener nuestra tabla lo más centralizada posible y a partir de esa vamos a conectar por un valor en común con otras, como pasa en este caso. También lo que podríamos hacer es generar, por ejemplo, conectar a esta tabla, si no tenemos un valor de conexión con esta, a esta otra tabla. Pero cuando llegue el valor a esta va a estar prefiltrado por esta. Como dijo Agus, si lo pensamos como una tubería o un cable, la información que pase desde la tabla, supongamos medidas, a esta, va a llegar cierta información. Pero si el conector no está, todos los valores que trajimos acá no están para acá, vamos a perder valores. Porque en esa cañería, en ese traspaso, se filtran ciertos valores por la conexión general que tenemos. Por eso nos conviene en general conectarlo todo a una. ¿Sí, Aus? Sí, tal cual. Esto que hace referencia a Joaco es si hay tablas intermedias, bien, si ese cable tiene que, imagínenselo, en este caso, en nuestra casa, si la corriente viaja por un cable y ese cable pasa por distintas lámparas, cuando se te quemó una lámpara, se te quemó la primera lámpara, no te llega la corriente a las otras lámparas, bien, hablando mal y pronto. Pero también hay una situación de que puede ser que una tabla, mejor dicho, una conexión esté inactiva, bien. No sé si, Paco, lo querés mostrar y explicar con eso, ese punto en particular, pero puede ser que ese cable esté cortado directamente, bien. Exista, pero se haya cortado. Sí, ahora iba a desarrollar un poco eso. Como datos independientes. No sé si es una pregunta o o es afirmación de como datos independientes. Pero sí, lo podemos pensar como datos independientes, que se conectan por un valor único. Y antes de hablar esto que dice Agus, quería hacer un poco de teoría. Si me voy, recuerden, me pueden parar, pueden decir lo que necesiten. Nosotros podemos pensar todo esto en términos lógicos. Siempre la programación y toda la transformación de datos vamos a pensarla como lógica. Quienes hicieron diferentes carreras o tuvieron algún acercamiento a la lógica, por ahí les suene la idea de teoría de conjuntos o diagramas de Venn. Quienes no, se los vamos a explicar en este momento. Bien, esto es un diagrama de Venn. Acá tenemos una tabla, supongamos, un valor, un grupo, que es el grupo A, y acá tenemos el grupo B. Esto lo podemos pensar bien relacionado a las tablas que estamos viendo. Si yo tengo valores que se comparten entre la tabla A y la tabla B, por ejemplo,
Los seres vivos bípedos, tenemos el avestruz, el pingüino, el cóndor, el águila, el loro. Y seres vivos que vuelan, la mosca, la mariposa, el cóndor, el águila y el loro. Pero ni la mosca ni la mariposa son seres vivos bípedos, ni el avestruz ni el pingüino vuelan. Así que tenemos que buscar un valor de conexión. Ese valor de conexión es el cóndor, el águila y el loro. Significa que son los valores que vamos a poder utilizar para relacionar nuestras tablas. ¿Esto quiere decir que solamente se pueden generar relaciones de dos valores? No. Por ejemplo, podemos tener lo que se conoce como un diagrama de Venn de múltiples puntas, o de 5 conjuntos, o de 4 conjuntos, o de 3 conjuntos. En este caso es uno de 5. Tenemos. ¿No estoy compartiendo pantalla? ¿No se ve Sí el se ve, diagrama? ¿El compañero lo ve el de diagrama ahí? última, Sí, se ve, se ve, se ve. de última, Bien. compartí y volví a compartir para ver si Fabián lo puede ver, si no lo tratamos de solucionar por afuera, pero estamos viendo. ¿No ves nada, Fabián? Agus, fíjate por ahí, te deje dejar de compartir, capaz que te quedó plano y Fabián está viendo eso. No, estás con tu pantalla igual, ¿eh? Ah, bien. Bueno, espero que les pueda solucionar, Fabián, si no te comento. Básicamente lo que estoy mostrando es un diagrama de Venn en una teoría de conjuntos, son círculos, lo voy a hacer con las manos, tenemos circulitos con valores que se relacionan entre sí. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, un valor, que son, me voy a apoyar en este, tenemos seres vivos bípedos y seres vivos que vuelan. La relación entre ambas, la conexión, el punto de conexión entre ambos, es la relación que vamos a buscar entre A y B. El centro este que se genera se llama AB y es el punto que vamos a utilizar para conectar nuestras bases. Por ejemplo, en este caso estaba hablando de una conexión de 5 conjuntos que tenemos PPC, SEO, redes sociales y mail. Tenemos algunos conectores entre la tabla SEO y la tabla PPC, algunos entre website, otros con redes sociales y SEO, otros con email y otros entre todas. En este caso, es lo que nosotros utilizaríamos como tabla central, que es lo que estaba mostrando en el tablero, que es la tabla que les decimos que recomendamos en general utilizar como tabla que se conecten todas las bases a esa. Como ven, tiene múltiples puntos de conexión, en propagandas, en páginas de destino, en blog y demás. Todos esos son puntos de conexión que nos van a permitir la relación entre las bases. ¿Queda claro más o menos? Esto por ahí al ser un poco más teórico puede llegar a generar una confusión, pero estoy tratando de hacerlo lo más práctico posible. Por eso no quería caer en la relación ABCD cotidiana, sino ponerles ejemplos prácticos y que puedan pensarlo, por ejemplo, entre seres vivos bípedos y seres vivos que vuelan. ¿Sí, Aus? Sí, yo quería hacer una analogía práctica de lo que podría ser un laburo de cualquiera de nosotros. No sé, pónganse que yo trabajo en el registro de personas y tengo una base que es un listado de DNI, otra base que es información personal, bien, de esas personas, y no sé, tengo datos de comunicación, bien, número telefónico, email, lo que sea. La base central tranquilamente podría ser el listado de DNI y las bases secundarias podrían ser la base de datos de comunicación y la base de datos personales, bien. Entonces, esta unión, como está mostrando ahí Joaco, en un caso práctico que se suele dar, la conjunción o la intersección entre los conjuntos datos comunicacionales y datos personales sería una tabla de números de DNI, bien, sería la tabla central. No sé si me explico, si te parece correcta la analogía, Joaco. Sí, está muy bien. ¿Levantaste la mano o querías bajar? No quería bajar. Eso se los comento porque
es un caso bastante práctico, suele pasar eso, ¿no? Hay mucha gente que trabaja con personas y los DNI suelen ser un indicador central, ¿bien? O los nombres de apellido, etc. Agus, ¿me leería ese comentario, por favor, que no llegué a verlo? Dice, al igual que explicaba hoy Agustín, cada planilla, tabla o base debe tener los mismos caracteres, tipografía, etc. Bien. Hace referencia a si las tablas deben tener todas el mismo formato. Bien, esto no es necesario. La conexión no es necesaria que sea por el mismo formato, pero en general nosotros estamos hablando de la misma idea de conjuntos, de relación de valores. Por ejemplo, un ID va a estar en el mismo formato en los dos lados por una cuestión de que es un valor similar o el mismo valor para ser exacto. Sí, Aus. Claro, tal cual. O sea, teóricamente, mejor dicho, estrictamente, nuestro identificador de conexión, las puntas de ese cable por donde viaja la información, deben estar en el mismo formato, ¿bien? Porque si de un lado está en formato número y del otro lado está en formato texto, esa relación no va a funcionar bien. O no va a viajar la información o va a viajar de manera incorrecta. Si de un lado, no sé, es un número de DNI, de un lado tiene puntos y del otro lado no tiene puntos, tampoco va a funcionar. Entonces, donde sí hay que procurar que tenga el mismo formato es en el ID de conexión, ¿bien? En esa identificación de conexión. Por No sé si ejemplo, en me este explico. caso, pensándolo prácticamente, supongamos que nosotros tenemos avestruz, pingüino, mosca y mariposa, esto lo podemos pensar como formato texto. Pero si tenemos un conteo de la cantidad de avestruces, de pingüinos, de moscas y de mariposas, va a ser un formato numérico. No vamos a poder generar una relación entre la cantidad de pingüinos con el nombre mariposa o el nombre mosca. Pero, yendo al valor de conexión, si tenemos una cantidad, a pesar de que sean valores comunes, claro, cuando nosotros tomamos información de diferentes lugares, tenemos que tener en cuenta que más o menos se compartan, que sea lógico, que sea razonable y que tengamos un valor de conexión. Eso nos va a requerir un desarrollo previo y un análisis previo más que un desarrollo. Y pensar, ¿esto se corresponde de tal forma? Por ejemplo, podemos compartir los nombres de ambos lados, pero no podemos compartir la cantidad con el nombre. Pero si nosotros tenemos los nombres de los dos lados, por ejemplo, cóndor y cóndor, uno de los dos está en formato número y el otro está en formato texto, es probable que nos genere un error previo, porque está tratando de convertir en formato numérico algo que claramente es un texto. Claro, Eso nos va a podría ser de generar un una error manera, previo. perdón. Podría ser una manera más simple que cóndor esté con acento en un lado y cóndor sin acento del otro. Ya la conexión en términos prácticos Power BI no funcionaría, porque están escritos de manera distinta, ¿bien? Entonces, esas transformaciones hay que hacerlas. Y eso se hace en Power Query o en DAX. Lo vamos a ver más adelante. Perdón, Juan, te corté, pero era justo el No, caso específico. no hay problema. Bueno, justamente ese caso, nosotros lo vamos a pensar siempre como si le habláramos a una computadora. Y la computadora no entiende nuestro mismo lenguaje. Así que va a tomar valores específicos. Y cóndor con tilde es un valor, supongamos un valor A, y cóndor sin tilde es un valor B. Entonces, no hay conexión a B en este caso particular, porque son valores diferentes, no son el mismo valor que está en las dos tablas, son valores diferentes que están en diferentes tablas. Si nosotros hiciésemos la transformación y agregarle el tilde a todos los cóndores en un reemplazo, como mencionó Agus, y lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, en todas las palabras cóndor sin tilde le agregamos el tilde, ahí sí vamos a estar hablando del mismo valor en las dos bases. ¿Alguna duda? ¿Cómo van con esto? ¿No estamos siendo claros? En mi caso, te agradezco el ejemplo porque lo entendí mucho mejor con, con este, con este dibujo que compartiste igual que el otro. Como que yo la parte técnica la tengo un poco más floja, entonces para mí, sinceramente, es mucho más fácil cuando lo llevan a esa... entiendo que las palabras técnicas y que
obviamente todo esto debe tener mucha parte teórica, técnica, que para mí lo entiendo, pero es como que se me aclara mucho mejor cuando van a algo tan básico y práctico como este ejemplo, por ejemplo. Así que gracias, ahí sí. Buenísimo, nos alegramos un montón, es lo que importa. Si ustedes no entienden, nosotros estamos haciendo algo mal. Así que si hay algo que no queda claro, les pedimos que por favor nos lo digan y vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Si no se entiende algo muy práctico o muy técnico, vamos a buscar la manera de hacerlo lo más accesible para todos y todas, que es la intención. Bien, volviendo al tablero, que es lo que nos compete. Acá, como vieron, ahora sí, ya las relaciones toman otro sentido, las relaciones entre las diferentes bases. Y son estas mismas bases que vemos acá a la derecha. Si nosotros apretamos el modelo, nos va a mostrar el modelo semántico, nos va a mostrar cultura, que en realidad significa el idioma que estamos hablando en español, está tomando una cultura latinoamericana en este caso, porque se para indiferente, está hablando en español. Después estamos hablando de medidas, que esto lo vamos a ver más adelante, y las relaciones, que son las relaciones que estamos viendo gráficas. Yo se los comento simplemente para que sepan qué es cuando ustedes vean tablets, vean modelos, y no digan qué está pasando. No hay mucha más idea que eso. No se preocupen, no se vuelvan locos, es simplemente eso, nos está mostrando la relación que hay, nos lo está mostrando de manera técnica, como habla la computadora. Pero siempre es más sencillo verlo gráfico, verlo explicitado, como es el caso del dibujo. Bien, ahora, antes de finalizar la clase de hoy, me gustaría comentarles un poco de la visualización, que es en lo que se va a centrar Power BI. Si bien nos sirve para transformar datos, nos sirve para hacer procesamientos, la idea central de la herramienta es hacer una expresión gráfica de toda nuestra información. Algo que nos permita entender todos esos datos en tablas de manera rápida, de manera sencilla y de manera práctica. Y que alguien que no entiende todas las tablas que estamos usando lo vea y pueda decir, claro, está pasando tal cosa. Eso, cuando ustedes ingresen, van a tener el lienzo en blanco. Van a tener una opción de visualización, esto puede estar cerrado, esto también puede estar cerrado, en general no. Y donde dice datos, si ustedes despliegan, van a tener las tablas. Si ustedes despliegan en visualizaciones, van a tener dos partes. Una que es agregar datos de objetos visuales y una que es la configuración del dato particular. Dice dar formato a la página del informe. Si nosotros no seleccionamos nada, estamos hablando del formato de la página entera. Y si nosotros, por ejemplo, acá seleccionamos un gráfico, una opción visual, que puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico de columnas, puede ser un gráfico de torta, un gráfico de anillos, puede ser un embudo, pueden ser tablas, matrices, pueden ser tarjetas. Esto va a ser dependiendo de lo que necesitemos. Siempre es importante recordar que cada objeto visual tiene su funcionalidad. Si nosotros vamos a hablar de municipios, no tiene mucho sentido utilizar, por ejemplo, un gráfico de torta, porque nos va a separar ese gráfico de torta en una cantidad muy grande de municipios y van a ser muchas rayitas de colores que no van a ser legibles. Quienes lo vean desde el área más social, desde el punto de vista del análisis metodológico de un dato, puede generar una confusión a simple vista si nosotros, en vez de ver el número, vemos solamente colores, porque nos puede parecer que un color es igual o equivalente a otro y en realidad hay una diferencia. Y esto puede llevar a una malinterpretación del dato. Bien, lo voy a mostrar prácticamente para que no quede en la nada. Pero si ustedes quieren seleccionar, cliquean en el objeto y lo arrastran o simplemente apretan y lo mueven acá. Como ven, se resalta el objeto en cuestión, que es un gráfico de barras agrupada, y si yo voy
a mi base municipios, tengo mi código, vamos a ponerlo acá, código de municipio, y supongamos acá, hogares. Bueno, esto es elegible porque generé dos valores que no tienen mucha relación entre sí. De manera clara, que es lo que les decía hoy. Esto, si no utilizamos el gráfico de manera correcta, nos va a pasar esto. Tenemos que hacer un análisis de caso y ver, por ejemplo, el código del municipio, tal vez nos convenga reemplazarlo por un municipio, por el nombre del municipio. A ver. Y después buscar la población, a ver, en el eje X. Bueno, en este caso no hice un análisis previo y simplemente estaba mostrando. Pero vamos a hacer un análisis específico. Quería que sepan cómo hacerlo en primera instancia. Este es el caso particular que ustedes van a ver en las diapositivas que están subidas al aula virtual. Si seleccionamos acá, van a ver que se resalta la segmentación de datos. La segmentación de datos es una posibilidad de filtro donde nos va a permitir seleccionar valores únicos o múltiples dependiendo del filtro que generemos, que esto lo vamos a detallar en una clase destinada a objetos visuales. Por eso no estoy profundizando mucho, simplemente quiero que sepan qué es y las posibilidades que hay y más o menos cómo utilizarlo. En el campo, cuando generamos la segmentación de datos, vamos a poner la agrupación de nombre. Por ejemplo, que nos vamos a traer la columna en cuestión y ponerla en campo. Y ahí nos va a permitir ver los diferentes partidos en este caso, o las diferentes agrupaciones. También pueden ser por secciones, que como ven cambió el valor la columna que utilizamos, sección provincial ID. Y acá nos va a permitir filtrar por diferentes secciones, acá por conurbano o interior, acá por los diferentes municipios. Y miren lo que pasa si yo selecciono en uno de esos municipios. Me va a hacer un filtro de todos los valores y de todos los gráficos que yo tengo en mi lienzo, específicamente por el municipio de Arrecifes. Y nos va a decir, por ejemplo, en esta tabla, les hago una pequeña aclaración. Nosotros sabemos que esto es una tabla porque vemos los valores tal cual. Sabemos que esto es una matriz, que lo vamos a detallar su funcionamiento porque tenemos estos más a la izquierda, debajo del nombre. Eso quiere decir que nos permite una ampliación y una subdivisión del dato. Por ejemplo, en Unión por la Patria, las diferentes listas o las diferentes seccionales. Ya sea lista celeste y blanca, 2, 4, 6. En Juntos por el Cambio, Falta Menos para Vivir Sin Miedo, la Fuerza del Cambio, las diferentes agrupaciones que se generan y las diferentes secciones que se generan dentro de cada partido. Pero puede ser el valor que ustedes decidan. Si ustedes deciden hacer por municipios, la subsegmentación la pueden hacer por localidades, la pueden hacer por barrios, pueden hacer por lo que ustedes necesiten. Si, por ejemplo, tienen un conteo de personas, pueden hacer que trabajen en una institución y después a qué parte de esa institución adhieren. Y después de eso pueden hacer otra segmentación más que sea el nombre de esas personas y otra segmentación extra que nos diga el documento de esa persona. Todo esto cliqueando en más. No se preocupen, es mucha información, lo vamos a ver en detalle en una clase dedicada particularmente a la visualización. Sé que estoy sobre el tiempo, ténganme paciencia por favor, que me gustaría mostrar algunas cositas más. Esto, como les decía, es una tabla, ven acá. Ay, le chingué. Era una matriz, pero está funcionando como tabla porque tiene un solo valor. Las matrices nos permiten, si no ponemos una segmentación, funcionar únicamente como tabla. ¿Podríamos haber usado una tabla? Sí, podríamos haber usado una tabla y era lo mismo. Pero ya que se estaba trabajando en matrices, se utilizó todas matrices. Pierde el sentido si no lo subdividimos. Después, acá, como ven, son valores específicos que nos muestran una consideración. Estos son tarjetas. Las tarjetas nos muestran un valor puntual. ¿Qué va a ser filtrado?
si nosotros estamos filtrando, en este caso, arrecifes, y el partido particular nos va a decir el porcentaje que sacó, el porcentaje del gobernador, el porcentaje del intendente y demás, la cantidad de votos, pero es un valor único que va cambiando dependiendo del filtro específico que busquemos. Después, este botón, si nosotros cliqueamos en primera instancia, esto es muy importante que lo sepan, no vas a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la parte de editar. Así que si nosotros seleccionamos, nos va a dar las opciones de edición. Nos va a mostrar las acciones, nos va a mostrar la personalización en general. Si nosotros el tablero lo vemos desde Power BI Service, desde la parte digital, desde la página, cuando cliquemos en restablecer, efectivamente va a restablecer todo. Pero si nosotros quisiésemos ver si este botón está funcionando, como dice en pantalla, tenemos que apretar Control, ahí seleccionar, y efectivamente va a restablecer todo. Estos que ven acá son lo que llamaríamos semáforos. Son valores condicionales que podemos seleccionar cliqueando en nuestra tabla, buscando, por ejemplo, la columna particular, votos gobernador. Vamos a cliquear aquí en la flechita y vamos a poner un formato condicional. Este formato condicional puede ser un color de fuente, iconos, una URL. La URL nos va a permitir cliquear y que nos mande una página. Lo comento muy por arriba, ya lo vamos a ver detallado. Pero, como ven, nos permite, dependiendo verde, amarillo o rojo, o los colores que nosotros elijamos, tener una primera idea de si está funcionando correctamente, si los valores fueron positivos, fueron negativos, fueron intermedios. Después, en otra pestaña, como les decía, en este caso es una pestaña independiente que no tiene relación con la pestaña resumen 3. ¿Podría tenerla? Sí, podría tenerla. Podríamos generar, por ejemplo, copiar esto con control C y esto en primera instancia también lo podemos generar desde las relaciones, dentro de las configuraciones que tenemos desde el margen superior, dentro del modelado y demás. Ya lo vamos a ver en detalle. Y nos va a permitir generar una conexión. Pero en este caso, como hablábamos con Agus, son dispositivos independientes entre sí. Son pestañas que no tienen relación directa una con otra. No se va a filtrar. Si yo genero un filtro acá, por ejemplo, en la sección 2, como ven, resumen no se filtró. Y cada tabla, en este caso, tienen valores diferentes, tienen gráficos diferentes que nos sirven para cosas diferentes. En este caso se eligió utilizar un gráfico de columnas apiladas y de líneas. El gráfico de columnas son solamente estas columnitas que ven de fondo, y el gráfico de columnas y líneas nos permite el agregado de una línea, ya sea punteada en bar, lo que decidamos configurar, que va a mostrar la relación y un valor en relación al tiempo o en relación al monto que tengamos atrás. En este caso, si es gobernador, intendente y presidente y vice, que es, en este caso, Unión por la Patria y las diferencias de votos respecto al máximo, que es la línea. Después, tenemos otros, acá una tabla, acá tenemos otro gráfico de columnas y una tabla con los valores de semáforo en rojo que nos indican otra cosa. Que ya vemos que está prefiltrado, podríamos cambiarlo. Podemos dejar que esto sea un filtro preestablecido para que cuando vayamos a la parte de publicación ya esté filtrado automáticamente por Unión por la Patria, o podemos dejar que no haya un filtro y que esté todo en todos y que el usuario decida ir específicamente a lo que necesita. Pero muchas veces ya vamos a tener una idea previa de qué es lo que necesita el usuario final. Y después, algo que suele interesar mucho, es un mapa. Espero que cargue. Los mapas tardan un poquito más en cargar porque hay un procesamiento de imagen que requiere un poquito más de tiempo y de potencia. Pero como ven, nos está seleccionando específicamente la provincia de Buenos Aires con colores dependiendo el ganador en cada área.
Esto es con un filtro para presidente y vice, en una fecha particular, con condicionamientos particulares. Pero ustedes pueden hacer lo que deseen. Yo, por ejemplo, lo he utilizado para hacer análisis internacionales del avance de un conflicto. Y, por ejemplo, qué territorio está tomado o qué territorio está en disputa, y con eso le voy generando diferentes colores y me permite un análisis rápido para hacerlo que yo decida y mi análisis final. No es necesario que sea en la provincia de Buenos Aires, en este caso es en la provincia de Buenos Aires. Esto lo vamos a ver detallado también. Bueno, no me quiero pasar mucho más de tiempo. No sé qué les pareció las posibilidades. Como ven, tenemos un montón de opciones en Power BI, un montón de opciones gráficas, un montón de visualizaciones, y finalmente lo que les recomendamos es que empiecen a experimentar, que empiecen a probar una por una, que digan, a mí me sirve esto, a mí me sirve lo otro, tal vez quiero ir mezclando. Si yo quisiera, no es necesario que tenga el mapa en toda la página, puedo tenerlo. Sí, ahí te digo, Santiago. Podría tenerlo, por ejemplo, en una mitad de la página de lienzo y en la otra poner tarjetas. Por ejemplo, si yo quisiese, vamos a hacer así. Recuerden, va a tardar un poquito más esto. Y voy a poner acá. Y tengo las dos cosas. Y si yo, por ejemplo, selecciono Need2Sign-Go, el mapa se va a filtrar particularmente en esa condición, Need2Sign-Go. Esto lo vamos a ver detallado más en la clase destinada a visualización, porque tanto mapa como las personalizaciones de las visualizaciones requieren un estudio extra, que hoy, como entenderán, ya nos estamos pasando el tiempo y no quiero extenderlo demasiado. Si no, ya me van a empezar a complicar. Entiendo que todos tienen diferentes obligaciones, yo me quedaría un poco más, pero no quiero que nadie se pierda nada. Bien, en este caso estamos utilizando ArcGIS para Power BI, que es una de las herramientas que nos permite dentro de visualización el Power BI. Si nosotros quisiésemos utilizar otra, podemos ir a estos tres puntitos, obtener más datos visuales, más objetos visuales, seleccionamos acá y nos va a abrir la tienda de Power BI, de Microsoft, donde nos permite hacer diferentes descargas de objetos visuales que necesitemos. Acá podemos ir experimentando un montón, tenemos muchísimas herramientas. En primera instancia les recomendaría que vayan con las preestablecidas, pero después pueden experimentar y utilizar lo que necesiten. Por ejemplo, es una nube de palabras. Quienes utilicen en docencia, está bueno muchas veces generar el escaneo de un código QR, que esto se puede utilizar diferentes herramientas, ya las conocerán, y si no, se las puedo comentar en otro momento, y que se genere una visualización de diferentes palabras que se vayan priorizando, dependiendo de lo que decida el usuario o lo que escriba la persona que escaneó el código. Después pueden ser filtros de textos, pueden ser otros mapas, pueden ser otros gráficos. Hay algunos que son pagos, que aclaran Pro, y hay otros que son gratuitos. Esto les conviene ir mirando. También pueden generar filtros de búsqueda. Por ejemplo, vamos a escribir mapas. Recuerden que esto siempre se escribe en inglés. Esto es un mapa de calor que nos va a permitir ver en el mapa en cuestión las áreas seleccionadas con puntos de calor más oscuro, más claro, dependiendo de la densidad del dato que estemos analizando. Pero tenemos un montón de opciones. Pero para lo que preguntaba el compañero, en este caso particular estamos usando ArcGIS. Pero podría ser otro. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Nos gustaría, si les parece, hacer un pequeño cierre, y para eso nos interesaría que nos comenten qué les pareció, si hay alguna duda, si hay algo que les gustaría que profundicemos.
hay algo que no quedó claro, que les gustaría ver la clase que viene. Igualmente vamos a iniciar la clase que viene con un pequeño repaso de todo esto. Quédense tranquilos que nada va a quedar en el aire. Y que recién vamos a la segunda clase, nos quedan muchas más por delante en las que nos vamos a acompañar y vamos a tratar de profundizar todo lo posible. Muy bien, como plenamente con Ernesto, hay que ir probando. Tenemos muchísimas opciones y nada, es cuestión de ir experimentando y viendo. Pero, ¿qué les pareció? Yo en mi caso considero que es una gran herramienta que me gusta. Lo que sí, siento que hay un montón de detalles que hay que tener en cuenta que deben hacer también a la práctica y que considero lo mismo, que es empezar a tocar y empezar a probar. Del error siempre salen también muchos aprendizajes. Así que, por lo visto, nos conviene ir tocando a medida que vayamos avanzando con las clases, considero. Total. Sí, tal cual. Yo les quiero poner mi ejemplo, por ejemplo. Yo soy autodidacta, ¿bien? Obviamente he buscado información, he leído, he visto videos, pero yo cuando empecé fui autodidacta, ¿bien? En esa época no existía este curso. Entonces aprendí a los golpes, digamos. O sea, probando, tocando, preguntando, buscando en internet. Esto, como cualquier aprendizaje, se aprende practicando, ¿bien? Y como dice el dicho, la práctica es al maestro, ¿bien? Es importante tener una buena base, entender los conceptos básicos, porque eso nos permite trabajar de una manera prolija y de una manera mucho mejor. Pero después es práctica y error, ¿bien? Yo siempre les recomiendo que toquen, hagan, rompan, y ahí van a ir aprendiendo, ¿bien? Sobre todo con lo que vayan a hacer como trabajo final, ¿bien? Eh, Traten de buscar distintos puntos de vista, hacer las cosas de una manera y de otra, y eso les va a generar una buena práctica y si lo hacen sobre el trabajo que van a entregar, nosotros lo vamos a poder ir guiando, ¿bien? Pero bueno, recomendación, rompan todo, digamos, ¿no? Toquen y prueben. Mejor dicho que Buen sí. consejo el de tocar y romper todo. Es la mejor forma de aprender, creo. Sí, las clases Sí, están grabadas. Tardan aproximadamente 5 días, 4 días en ser cargadas a la plataforma del IPAP. Quedan cargadas en cada clase, ¿bien? Pero creo que estamos con ese promedio, más o menos, de que se termina la clase hasta que se cargan en la plataforma, ¿bien? Recuerden que está el foro para cualquier consulta entre semana y también los invitamos a que hagan las consultas acá en la clase, ¿bien? A mí me gusta un poco más la consulta en vivo. Si bien en el foro las podemos ver todos, acá todos estamos prestando atención, ¿bien? O quiero creer que todos estamos viendo la clase. Yo por mi parte no tengo nada más para agregar, así que les quiero desear que terminen bien el día y que tengan un buen fin de semana largo, ¿no? Primero del año. Así que les vaya muy bien. Muchas gracias, profes. vamos a ver, ¿se puede hacer la versión avanzada del curso? Sí, eso dependemos igual de diferentes cuestiones organizativas, pero ya hubo una presentación avanzada, una pequeña clase, digamos, pero bueno, no depende de nosotros esto, depende también de la cantidad de interesados, interesadas que hayan, pero sí, lo va a ver. Momentáneamente vamos a tratar de, en estas clases que damos nosotros, dar todo lo que se pueda y después, como dijo Agus, les recomendamos experimentar y ahí es donde más aprenden. Les vamos a tratar de brindar todas las herramientas posibles.
Bueno, creo que estamos. Muchas gracias a todos y todas las que están presentes y quienes no pudieron estar presentes. Gracias por escucharnos y si lo están haciendo en este momento en grabación. Y bueno, buen fin de semana y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Hasta luego. profes. Buen fin de, hasta luego. Chao a todos. Saludos, buen todas. fin de... Chao, chao, buen fin de.